Documento 93. Maquiventa Melquisedec. Los Melquisedec son muy conocidos como hijos de emergencia, porque se dedican a una asombrosa gama de actividades en los mundos de un universo local. Cuando surge algún problema extraordinario o cuando hay que intentar algo fuera de lo normal, es un Melquisedec el que acepta muy a menudo la misión. La capacidad de los hijos Melquisedecs para actuar en los casos de urgencia y en niveles muy divergentes del universo, incluso en el nivel físico de manifestación de la personalidad, es típica de esta orden. Solo los portadores de vida comparten hasta cierto punto esta gama metamórfica de actividades de la personalidad. La orden Melquisedec de filiación del universo ha sido extremadamente activa en Urantia. Un cuerpo de 12 miembros sirvió conjuntamente con los portadores de vida. Otro cuerpo posterior de 12 se convirtió en los síndicos de vuestro mundo poco después de la secesión de Caligastia, y continuó al mando hasta la época de Adán y Eva. Estos 12 Melquisedecs volvieron a Urantia después de la falta de Adán y Eva, y luego continuaron como síndicos planetarios hasta el día en que Jesús de Nazaret se convirtió, como Hijo del Hombre, en el príncipe planetario titular de Urantia. 1. La encarnación de Maquiventa. La verdad revelada estuvo amenazada de desaparición durante los milenios que siguieron al fracaso de la misión adámica en Urantia. Aunque las razas humanas hacían progresos intelectuales, perdían lentamente terreno en el campo espiritual. Hacia el año 3000 antes de Jesucristo, el concepto de Dios se había vuelto muy vago en la mente de los hombres. Los 12 síndicos Melquisedecs conocían la donación inminente de Miguel en el planeta, pero no sabían cuándo se produciría. Por consiguiente, se reunieron en consejo solemne y pidieron a los altísimos de Edentia que se tomara alguna disposición para mantener la luz de la verdad en Urantia. Esta petición fue desestimada con el mandato de que la conducta de los asuntos en la 606 de Satania está plenamente entre las manos de los custodios Melquisedecs. Los síndicos recurrieron entonces a la ayuda del padre Melquisedec, pero solo recibieron el mensaje de que debían continuar sosteniendo la verdad de la manera que ellos mismos escogieran hasta la llegada de un hijo donador, que salvaría los títulos planetarios de la pérdida y la incertidumbre. A consecuencia de tener que valerse tan completamente por sí mismos, Maquiventa Melquisedec, uno de los 12 síndicos planetarios, se ofreció como voluntario para hacer lo que solo se había efectuado 6 veces en toda la historia de Nevadón: personalizarse en la Tierra como un hombre temporal del planeta, donarse como hijo de emergencia para ayudar al mundo. Las autoridades de Salvington concedieron el permiso para esta aventura, y la encarnación efectiva de Maquiventa Melquisedec se consumó cerca del lugar que llegaría a convertirse en la ciudad de Salem, en Palestina. Toda la operación de la materialización de este hijo Melquisedec fue completada por los síndicos planetarios con la cooperación de los portadores de vida, de algunos controladores físicos maestros y de otras personalidades celestiales residentes en Urantia. 2. El sabio de Salem. Maquiventa se donó a las razas humanas de Urantia 1973 años antes del nacimiento de Jesús. Su llegada no fue espectacular. Su materialización no fue contemplada por los ojos humanos. La primera vez que un hombre mortal lo observó fue el día memorable en que entró en la tienda de Andón, un pastor caldeo de origen sumerio. Y la proclamación de su misión estuvo sintetizada en la simple declaración que le hizo a este pastor: soy Melquisedec, sacerdote de El Elyon, el Altísimo, el solo y único Dios.
Cuando el pastor se hubo recobrado de su sorpresa, y después de acosar a este desconocido con muchas preguntas, le pidió a Melquisedec que cenara con él. Esta fue la primera vez, en su larga carrera universal, que Maquiventa consumió comida material, el alimento que habría de sustentarlo durante los 94 años de su vida como ser material. Aquella noche, mientras conversaban fuera bajo las estrellas, Melquisedec empezó su misión de revelar la verdad de la realidad de Dios cuando, con un amplio movimiento de su brazo, se volvió hacia Amdón y le dijo: El Elión, el Altísimo, es el divino creador de las estrellas del firmamento e incluso de esta misma tierra donde vivimos, y es también el Dios supremo del cielo. En pocos años, Melquisedec había reunido a su alrededor a un grupo de alumnos, discípulos y creyentes que formaron el núcleo de la comunidad posterior de Salem. Pronto fue conocido en toda Palestina como el sacerdote de El Elión, el Altísimo, y como el sabio de Salem. En algunas tribus circundantes, a menudo se referían a él como el jeque, o el rey, de Salem. Salem era el lugar que, después de la desaparición de Melquisedec, se convirtió en la ciudad de Jebús, y más tarde fue llamada Jerusalén. Melquisedec se parecía, en su apariencia personal, a los pueblos noditas y sumerios entonces mezclados. Medía casi 1,80 m de alto y tenía una presencia imponente. Hablaba el caldeo y media docena de otras lenguas. Se vestía poco más o menos como los sacerdotes cananeos, salvo que llevaba en su pecho un emblema de 3 círculos concéntricos, el símbolo de la Trinidad del paraíso vigente en Satania. En el transcurso de su ministerio, sus seguidores llegaron a considerar tan sagrada esta insignia de los 3 círculos concéntricos, que nunca se atrevieron a utilizarla, y con el paso de algunas generaciones fue pronto olvidada. Aunque Maquiventa vivió a la manera de los hombres del planeta, nunca se casó, ni podría haber dejado descendencia en la Tierra. Su cuerpo físico se parecía al de un varón humano, pero pertenecía en realidad al tipo de cuerpos especialmente construidos que habían utilizado los 100 miembros materializados del Estado Mayor del Príncipe Caligastia, salvo que no contenía el plasma vital de ninguna raza humana. El árbol de la vida tampoco estaba disponible en Urantia. Si Maquiventa hubiera permanecido un largo periodo de tiempo en la Tierra, su mecanismo físico se habría deteriorado paulatinamente. Tal como sucedieron las cosas, terminó su misión de donación en 94 años, mucho antes de que su cuerpo material empezara a desintegrarse. Este Melquisedec encarnado recibió un ajustador del pensamiento que residió en su personalidad superhumana como monitor del tiempo y mentor de la carne, consiguiendo así aquella experiencia e introducción práctica a los problemas de Urantia y a la técnica de residir en un hijo encarnado que permitió a este espíritu del Padre ejercer su actividad tan valientemente en la mente humana de Miguel, el Hijo de Dios que apareció más tarde en la tierra en la similitud de la carne mortal. Este es el único ajustador del pensamiento que ha trabajado en 2 mentes en Urantia, pero las 2 mentes eran divinas a la vez que humanas. Maquiventa permaneció durante su encarnación en completo contacto con sus 11 compañeros del cuerpo de guardianes planetarios, pero no podía comunicarse con otras órdenes de personalidades celestiales. Aparte de los síndicos Melquisedecs, no tenía más contacto con las inteligencias superhumanas que un ser humano. 3. Las enseñanzas de Melquisedec. Después de pasar una década, Melquisedec organizó sus escuelas en Salem según el modelo del antiguo sistema que había sido desarrollado por los primeros sacerdotes setitas del segundo Edén. Incluso la idea de un sistema de diezmo, que fue introducido por Abraham, su converso posterior, también provenía de las tradiciones supervivientes de los métodos de los antiguos setitas. Melquisedec enseñó el concepto de un solo Dios, de una deidad universal, pero permitió que la gente asociara esta enseñanza con el padre de la constelación de Norlatiadec, a quien llamaba el Elión, el Altísimo. Melquisedec casi no dijo nada sobre la situación de Lucifer y el estado de los asuntos de Jerusalén.
Lanaforge, el soberano del sistema, tuvo que ocuparse poco de Urantia hasta después de que Miguel terminara su donación. Para la mayoría de los estudiantes de Salem, Edentia era el cielo y el Altísimo, Dios. El símbolo de los 3 círculos concéntricos, que Melquisedec adoptó como insignia de su donación, fue interpretado por la mayoría de la gente como que representaba 3 reinos, el reino de los hombres, de los ángeles y de Dios. Se les permitió que continuaran con esta creencia. Muy pocos de sus seguidores supieron nunca que estos 3 círculos eran el símbolo de la infinidad, la eternidad y la universalidad de la Trinidad del paraíso, que lo mantiene y lo dirige todo de manera divina. Incluso Abraham consideraba que este símbolo representaba más bien a los 3 altísimos de Edentia, pues se le había enseñado que los 3 altísimos actuaban como uno solo. Melquisedec enseñó el concepto de la Trinidad, simbolizado en su insignia, hasta el punto de que lo asociaba generalmente con los 3 gobernantes Vorondadex de la constelación de Norlatiadec. Para la masa de sus seguidores, no hizo ningún esfuerzo por presentarles unas enseñanzas que sobrepasaran la realidad del gobierno de los altísimos de Edentia, los dioses de Urantia. Pero Melquisedec enseñó a algunos una verdad superior que abarcaba la conducta y la organización del universo local, mientras que a su brillante discípulo Nordán el Kenita y a su grupo de estudiantes aplicados, les enseñó las verdades del superuniverso e incluso de Abona. Los miembros de la familia de Capro, con quien Melquisedec vivió más de 30 años, conocían muchas de estas verdades superiores, y las perpetuaron durante mucho tiempo en su familia, incluso hasta la época de su ilustre descendiente Moisés. Este contó así con una convincente tradición de los tiempos de Melquisedec que le había sido transmitida por esta rama, la de su padre, así como por otras fuentes pertenecientes al linaje de su madre. Melquisedec enseñó a sus seguidores todo lo que fueron capaces de recibir y asimilar. Incluso muchas ideas religiosas modernas sobre el cielo y la tierra, el hombre, Dios y los ángeles no están muy alejadas de estas enseñanzas de Melquisedec. Pero este gran maestro lo subordinó todo a la doctrina de un solo Dios, una deidad universal, un creador celestial, un Padre divino. Hizo hincapié en esta enseñanza con el fin de atraer la adoración del hombre y de preparar el camino para la aparición posterior de Miguel como hijo de este mismo Padre universal. Melquisedec enseñó que en algún momento del futuro otro hijo de Dios vendría a encarnarse como él, pero que nacería de una mujer. Por esta razón numerosos educadores posteriores sostuvieron que Jesús era un sacerdote, o un ministro, para siempre a la manera de Melquisedec. Melquisedec preparó así el camino y organizó el terreno monoteísta de la tendencia del mundo para la donación de un verdadero hijo paradisiaco del Dios único que él describía tan gráficamente como el Padre de todos, y que presentó a Abraham como un Dios que acepta al hombre con la simple condición de la fe personal. Y cuando Miguel apareció en la tierra, confirmó todo lo que Melquisedec había enseñado sobre el Padre paradisiaco. 4. La religión de Salem. Las ceremonias del culto de Salem eran muy sencillas. Toda persona que firmaba o ponía una marca en las listas de las tablillas de arcilla de la iglesia de Melquisedec aprendía de memoria, y suscribía, la siguiente creencia. 1. Creo en el Elión, el Dios Altísimo, el único Padre universal y creador de todas las cosas. 2. Acepto la alianza de Melquisedec con el Altísimo, la cual me otorga el favor de Dios por mi fe, y no por los sacrificios ni los holocaustos. 3. Prometo obedecer los 7 mandamientos de Melquisedec, y divulgar a todos los hombres la buena nueva de esta alianza con el Altísimo. Este era todo el credo de la colonia de Salem. Pero incluso una declaración de fe tan simple y tan corta era totalmente excesiva y demasiado avanzada para los hombres de aquella época. Simplemente no podían captar la idea de conseguir el favor divino a cambio de nada, solo por la fe. Tenían demasiado arraigada la creencia de que el hombre había nacido con los derechos perdidos ante los dioses.
Habían ofrecido sacrificios y habían hecho regalos a los sacerdotes durante demasiado tiempo y con demasiada seriedad como para ser capaces de comprender la buena nueva de que la salvación, el favor divino, era un regalo gratuito para todos los que quisieran creer en la alianza de Melquisedec. Pero Abraham creyó aunque con poco entusiasmo, e incluso esto le fue contado en justicia. Los 7 mandamientos promulgados por Melquisedec estaban modelados según las ideas de la antigua ley suprema de Dalamatía, y se parecían mucho a los 7 mandamientos que habían sido enseñados en el primero y segundo Edén. Estos mandamientos de la religión de Salem eran los siguientes. 1. No servirás a ningún dios salvo al Creador Altísimo del cielo y de la tierra. 2. No dudarás de que la fe es el único requisito para la salvación eterna. 3. No levantarás falsos testimonios. 4. No matarás. 5. No robarás. 6. No cometerás adulterio. 7. No mostrarás falta de respeto por tus padres y tus mayores. Aunque no se permitía ningún sacrificio dentro de la colonia, Melquisedec sabía muy bien lo difícil que es eliminar repentinamente unas costumbres establecidas durante mucho tiempo y, en consecuencia, ofreció sabiamente a este pueblo sustituir el antiguo sacrificio de carne y sangre por un sacramento de pan y vino. Está escrito que Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. Pero incluso esta prudente innovación no tuvo un éxito completo. Todas las diversas tribus mantenían unos centros auxiliares en las afueras de Salem donde ofrecían sacrificios y holocaustos. El mismo Abraham recurrió a esta práctica bárbara después de su victoria sobre Kedorlaomer. Sencillamente no se sentía tranquilo del todo hasta haber ofrecido un sacrificio convencional. Melquisedec nunca consiguió erradicar plenamente esta tendencia a los sacrificios de las prácticas religiosas de sus seguidores, ni siquiera de Abraham. Al igual que Jesús, Melquisedec se ocupó estrictamente de cumplir la misión de su donación. No intentó reformar las costumbres, cambiar los hábitos del mundo, ni promulgar siquiera unas prácticas higiénicas avanzadas o unas verdades científicas. Vino para realizar 2 tareas: mantener viva en la tierra la verdad del Dios único, y preparar el camino para la donación humana posterior de un hijo paradisíaco de ese Padre universal. Melquisedec enseñó en Salem una verdad revelada elemental a lo largo de 94 años, y durante este tiempo Abraham asistió a la escuela de Salem en 3 ocasiones diferentes. Finalmente se convirtió a las enseñanzas de Salem, volviéndose uno de los alumnos más brillantes y uno de los partidarios principales de Melquisedec. 5. La elección de Abraham. Aunque pueda ser un error hablar de pueblo elegido, no es una equivocación referirse a Abraham como un individuo elegido. Melquisedec confió a Abraham la responsabilidad de mantener viva la verdad de un Dios único, distinguiéndolo de la creencia predominante en unas deidades múltiples. La elección de Palestina como sede de las actividades de Maquiventa estuvo basada en parte en el deseo de establecer contacto con una familia humana que llevara incorporados los potenciales de mando. En la época de la encarnación de Melquisedec, muchas familias de la tierra estaban también preparadas como la de Abraham para recibir la doctrina de Salem. Había familias igualmente dotadas entre los hombres rojos, los hombres amarillos y los descendientes de los anditas del oeste y del norte. Pero, una vez más, ninguno de estos lugares estaba tan favorablemente situado como la costa oriental del mar Mediterráneo para la aparición posterior de Miguel en la tierra. La misión de Melquisedec en Palestina y la aparición ulterior de Miguel en el pueblo hebreo estuvieron determinadas en gran parte por la geografía, por el hecho de que Palestina ocupaba un emplazamiento central con relación al comercio, los viajes y la civilización existentes en el mundo de entonces.
Los síndicos Melquisedec habían estado observando durante algún tiempo a los antepasados de Abraham, y estaban convencidos de que en alguna generación nacería un descendiente que estaría caracterizado por la inteligencia, la iniciativa, la sagacidad y la sinceridad. Los hijos de Terah, el padre de Abraham, respondían en todos los aspectos a estas expectativas. La posibilidad de ponerse en contacto con estos hijos polifacéticos de Terah fue la que tuvo tanto que ver con la aparición de Maquiventa en Salem y no en Egipto, China, la India o en las tribus del norte. Terah y toda su familia creían a medias en la religión de Salem, que se había predicado en Caldea. Habían oído hablar de Melquisedec a través de los sermones de Ovidio, un educador fenicio que proclamó en Ur las doctrinas de Salem. Salieron de Ur con la intención de ir directamente a Salem, pero Nahor, el hermano de Abraham, que no había visto a Melquisedec, era poco entusiasta y los persuadió para que se quedaran en Harán. Después de su llegada a Palestina, pasó mucho tiempo antes de que estuvieran dispuestos a destruir todos los dioses lares que habían traído con ellos. Fueron lentos en renunciar a los numerosos dioses de Mesopotamia en favor del Dios único de Salem. Pocas semanas después de la muerte de Terah, el padre de Abraham, Melquisedec envió a uno de sus estudiantes, Yaram elitita, para que llevara a Abraham y a Nahor la siguiente invitación. Venid a Salem, donde escucharéis nuestras enseñanzas sobre la verdad del Creador eterno, y el mundo entero será bendecido en vuestra progenie iluminada, la de los dos hermanos. Pero Nahor no había aceptado por completo el evangelio de Melquisedec. Se quedó atrás y construyó una poderosa ciudad-estado que llevó su nombre. Pero Lot, el sobrino de Abraham, decidió acompañar a su tío hasta Salem. Cuando llegaron a Salem, Abraham y Lot escogieron una fortaleza en las colinas, cerca de la ciudad, donde podían defenderse de los numerosos ataques por sorpresa de los ladrones del norte. En esta época, los hititas, asirios, filisteos y otros grupos asaltaban constantemente las tribus del centro y el sur de Palestina. Desde su plaza fuerte en las colinas, Abraham y Lot hicieron frecuentes peregrinajes a Salem. Poco después de haberse establecido cerca de Salem, Abraham y Lot viajaron al valle del Nilo para conseguir víveres, pues en aquel momento había una sequía en Palestina. Durante su breve estancia en Egipto, Abraham encontró a un pariente lejano en el trono egipcio, y sirvió como comandante de 2 expediciones militares con mucho éxito para este rey. Durante la última parte de su estancia al borde del Nilo, Abraham y su esposa Sara vivieron en la corte, y cuando se marchó de Egipto, recibió una parte del botín de sus campañas militares. Abraham necesitó una gran resolución para renunciar a los honores de la corte egipcia y volver al trabajo más espiritual patrocinado por Maquiventa. Pero Melquisedec era respetado incluso en Egipto, y cuando informaron de toda la historia al faraón, este incitó firmemente a Abraham a que regresara para cumplir sus promesas a favor de la causa de Salem. Abraham ambicionaba ser rey, y en el camino de vuelta de Egipto, expuso a Lot su plan de someter a todo Canaán y poner a su gente bajo el dominio de Salem. Lot sentía más inclinación por los negocios, de manera que, después de un desacuerdo posterior, se dirigió a Sodoma para dedicarse al comercio y a la ganadería. A Lot no le gustaba ni la vida militar ni la vida de pastor. Después de regresar con su familia a Salem, Abraham empezó a madurar sus proyectos militares. Pronto fue reconocido como gobernante civil del territorio de Salem, y había confederado bajo su mando a 7 tribus cercanas. Melquisedec tuvo en verdad grandes dificultades para frenar a Abraham, que estaba inflamado con el ardor de salir y reunir a las tribus vecinas con la espada, para que así pudieran conocer más rápidamente las verdades de Salem. Melquisedec mantenía relaciones pacíficas con todas las tribus circundantes. No era militarista y nunca fue atacado por ninguno de los ejércitos en sus movimientos de avance o retroceso. Estaba totalmente dispuesto a que Abraham formulara una política defensiva para Salem, tal como la que se puso en práctica posteriormente, pero no aprobaba los ambiciosos proyectos de conquista de su alumno.
Se produjo pues una ruptura amistosa de relaciones, y Abraham se trasladó a Hebrón para establecer su capital militar. Debido a su estrecha relación con el ilustre Melquisedec, Abraham poseía una gran ventaja sobre los reyesuelos de los alrededores. Todos respetaban a Melquisedec y temían indebidamente a Abraham. Abraham conocía este miedo y solo esperaba una ocasión favorable para atacar a sus vecinos. El pretexto se presentó cuando algunos de estos soberanos se atrevieron a asaltar las propiedades de su sobrino Lot, que residía en Sodoma. Al enterarse de esto, Abraham, a la cabeza de sus 7 tribus confederadas, avanzó sobre el enemigo. Su propia escolta de 318 hombres dirigió el ejército de más de 4.000 soldados que atacaron en esta ocasión. Cuando Melquisedec se enteró de que Abraham había declarado la guerra, salió para disuadirlo, pero solo lo alcanzó cuando su antiguo discípulo volvía victorioso de la batalla. Abraham se empeñó en que el Dios de Salem le había dado la victoria sobre sus enemigos, e insistió en entregar una 10ª parte de su botín al tesoro de Salem. El 90% restante lo trasladó a su capital en Hebrón. Después de esta batalla de Sidim, Abraham se convirtió en el jefe de una segunda confederación de 11 tribus, y no solamente pagaba el diezmo a Melquisedec, sino que se aseguró de que todos los demás de aquella región hicieran lo mismo. Sus relaciones diplomáticas con el rey de Sodoma, junto con el temor que generalmente le tenían, tuvieron como resultado que el rey de Sodoma y otros se unieran a la confederación militar de Hebrón. Abraham estaba realmente en vías de establecer un poderoso estado en Palestina. 6. La alianza de Melquisedec con Abraham. Abraham tenía la intención de conquistar todo Canaán. Su determinación solo estaba debilitada por el hecho de que Melquisedec no quería aprobar la empresa. Pero Abraham casi había decidido embarcarse en el proyecto cuando empezó a preocuparle la idea de que no tenía un hijo para sucederle como soberano de este futuro reino. Preparó otra conferencia con Melquisedec. Y en el transcurso de esta entrevista, fue cuando el sacerdote de Salem, el hijo visible de Dios, persuadió a Abraham para que abandonara su proyecto de conquistas materiales y de reinado temporal a favor del concepto espiritual del reino de los cielos. Melquisedec explicó a Abraham la inutilidad de luchar contra la confederación amorita, pero también le indicó con claridad que estos clanes atrasados estaban suicidándose indudablemente a causa de sus prácticas insensatas, de manera que en pocas generaciones estarían tan debilitados que los descendientes de Abraham, que habrían aumentado considerablemente mientras tanto, podrían vencerlos fácilmente. Melquisedec hizo una alianza formal con Abraham en Salem. Le dijo a Abraham: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes. Tu descendencia será tan numerosa como ellas. Abraham creyó a Melquisedec, y esto le fue contado en justicia. Melquisedec le contó entonces a Abraham la historia de la futura ocupación de Canaán por sus descendientes después de su estancia en Egipto. Esta alianza de Melquisedec con Abraham representa el gran acuerdo urantiano entre la divinidad y la humanidad, según el cual Dios acepta hacerlo todo, y el hombre solo acepta creer en las promesas de Dios y seguir sus instrucciones. Hasta ese momento se había creído que la salvación solo se podía conseguir por medio de las obras, los sacrificios y las ofrendas. Ahora, Melquisedec traía de nuevo a Urantia la buena nueva de que la salvación, el favor de Dios, se puede obtener por la fe. Pero este evangelio de la simple fe en Dios era demasiado avanzado. Los hombres de las tribus semíticas prefirieron volver posteriormente a los antiguos sacrificios y a la expiación de los pecados mediante el derramamiento de sangre. No mucho tiempo después del establecimiento de esta alianza fue cuando nació Isaac, el hijo de Abraham, de acuerdo con la promesa de Melquisedec. Después del nacimiento de Isaac, Abraham adoptó una actitud muy seria hacia su alianza con Melquisedec, y se desplazó hasta Salem para consignarla por escrito. Durante esta aceptación pública y oficial de la alianza, fue cuando cambió su nombre de Abram por el de Abraham.
La mayor parte de los creyentes de Salem habían practicado la circuncisión, aunque Melquisedec nunca la había hecho obligatoria. Pues bien, Abraham se había opuesto siempre tanto a la circuncisión, que en esta ocasión decidió celebrar el acontecimiento, aceptando solemnemente este rito como prueba de la ratificación de la alianza de Salem. A consecuencia de esta renuncia pública y real a sus ambiciones personales en favor de los planes más amplios de Melquisedec, los tres seres celestiales se aparecieron a Abraham en las llanuras de Mambré. Esta aparición fue una realidad, a pesar de haberse asociado posteriormente con las narraciones inventadas relacionadas con la destrucción natural de Sodoma y Gomorra. Estas leyendas de los acontecimientos de aquellos tiempos indican lo retrasadas que estaban la moral y la ética en una época tan relativamente reciente. Con la consumación de esta alianza solemne, la reconciliación entre Abraham y Melquisedec fue completa. Abraham asumió de nuevo la jefatura civil y militar de la colonia de Salem, y las listas de la fraternidad de Melquisedec contaban en su apogeo con más de 100.000 contribuyentes regulares que pagaban el diezmo. Abraham mejoró enormemente el templo de Salem y suministró nuevas tiendas para toda la escuela. No solo amplió el sistema del diezmo, sino que también instituyó numerosos métodos más perfeccionados para dirigir los asuntos de la escuela, además de contribuir considerablemente a gobernar mejor el departamento de propaganda misionera. También contribuyó mucho a mejorar los rebaños y a reorganizar los proyectos de la industria lechera de Salem. Abraham era un hombre de negocios sagaz y eficaz, un hombre rico para su época. No era demasiado piadoso, pero era totalmente sincero y creía realmente en Maquivá Melquisedec. 7. Los misioneros de Melquisedec. Melquisedec continuó durante algunos años enseñando a sus estudiantes y preparando a los misioneros de Salem, que penetraron en todas las tribus de los alrededores, especialmente en Egipto, Mesopotamia y Asia Menor. A medida que pasaban las décadas, estos educadores se alejaron cada vez más de Salem, llevando con ellos el evangelio de Maquivá sobre la creencia y la fe en Dios. Los descendientes de Adansón, agrupados alrededor de las orillas del lago Van, escucharon de buena gana a los educadores hititas del culto de Salem. Desde este antiguo centro andita se enviaron instructores a las regiones lejanas de Europa y Asia. Los misioneros de Salem penetraron en toda Europa, incluidas las Islas Británicas. Un grupo fue por el camino de las Islas Feroe hasta los Andonitas de Islandia, mientras que otro grupo atravesó China y llegó hasta los japoneses de las Islas Orientales. La vida y las experiencias de los hombres y mujeres que se arriesgaron a salir de Salem, Mesopotamia y el lago Van para iluminar a las tribus del hemisferio oriental representan un capítulo heroico en los anales de la raza humana. Pero la tarea era tan grande y las tribus estaban tan atrasadas que los resultados fueron vagos e imprecisos. El Evangelio de Salem fue acogido aquí y allá de generación en generación, pero, a excepción de Palestina, la idea de un solo Dios nunca fue capaz de conseguir la lealtad continuada de una tribu o de una raza entera. Mucho antes de la llegada de Jesús, las enseñanzas de los primeros misioneros de Salem se habían sumergido generalmente en las supersticiones y creencias más antiguas y universales. El evangelio original de Melquisedec había sido absorbido casi enteramente por las creencias en la Gran Madre, el Sol y otros cultos antiguos. Vosotros que hoy disfrutáis de las ventajas del arte de la imprenta, no podéis comprender muy bien lo difícil que era perpetuar la verdad durante estos tiempos antiguos, y lo fácil que resultaba perder de vista una nueva doctrina de una generación a la siguiente. La nueva doctrina siempre tenía tendencia a ser absorbida por el conjunto más antiguo de enseñanzas religiosas y de prácticas mágicas. Una nueva revelación siempre se contamina con las creencias evolutivas más antiguas. 8. La partida de Melquisedec. Poco después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Maquivá decidió poner fin a su donación de emergencia en Urantia.
La decisión de Melquisedec de terminar su estancia en la carne estuvo influida por numerosas circunstancias, siendo la principal la tendencia creciente de las tribus circundantes, e incluso de sus asociados inmediatos, a considerarlo como un semidios, a mirarlo como un ser sobrenatural, cosa que era en realidad. Pero habían empezado a venerarlo indebidamente y con un temor extremadamente supersticioso. Además de estas razones, Melquisedec deseaba abandonar el escenario de sus actividades terrestres lo suficientemente antes de la muerte de Abraham como para asegurarse de que la verdad de un solo y único Dios se establecería firmemente en la mente de sus seguidores. En consecuencia, Maquiventa se retiró una noche a su tienda de Salem, después de haber deseado las buenas noches a sus compañeros humanos, y cuando estos fueron a llamarlo por la mañana, ya no estaba allí, pues sus semejantes se lo habían llevado. 9. Después de la partida de Melquisedec. La desaparición tan repentina de Melquisedec fue una gran prueba para Abraham. Aunque Maquiventa había advertido plenamente a sus seguidores de que algún día tendría que irse como había llegado, estos no se habían resignado a perder a su maravilloso jefe. La gran organización que se había establecido en Salem casi desapareció, aunque Moisés se basó en las tradiciones de esta época para conducir a los esclavos hebreos fuera de Egipto. La pérdida de Melquisedec produjo una tristeza en el corazón de Abraham de la que nunca se repuso por completo. Había abandonado Hebrón cuando renunció a la ambición de construir un reino material. Y ahora, después de perder a su asociado en la edificación del reino espiritual, partió de Salem y se dirigió hacia el sur para vivir cerca de sus intereses en Gerar. Inmediatamente después de la desaparición de Melquisedec, Abraham se volvió temeroso y asustadizo. Ocultó su identidad cuando llegó a Gerar, de manera que Abimelech se apropió de su esposa. Poco después de casarse con Sara, Abraham había sorprendido cierta noche una conspiración para asesinarlo y quitarle su brillante esposa. Este temor se convirtió en terror para este dirigente por otra parte valiente y atrevido. Toda su vida temió que alguien lo matara en secreto para llevarse a Sara. Esto explica por qué, en 3 ocasiones diferentes, este hombre valeroso dio muestras de una auténtica cobardía. Pero Abraham no iba a permanecer mucho tiempo desanimado en su misión como sucesor de Melquisedec. Pronto hizo conversiones entre los filisteos y el pueblo de Abimelech, firmó un tratado con ellos, y se contaminó a su vez con muchas de sus supersticiones, en particular con su práctica de sacrificar a los hijos primogénitos. Abraham se convirtió así otra vez en un gran dirigente en Palestina. Todos los grupos lo respetaban y todos los reyes lo honraban. Era el jefe espiritual de todas las tribus circundantes, y su influencia perduró algún tiempo después de su muerte. Durante los últimos años de su vida volvió una vez más a Hebrón, el escenario de sus primeras actividades y el lugar donde había trabajado en asociación con Melquisedec. El último acto de Abraham consistió en enviar a unos criados leales a la ciudad de su hermano Nahor, en la frontera de Mesopotamia, para conseguir una mujer de su propio pueblo como esposa para su hijo Isaac. El pueblo de Abraham había tenido durante mucho tiempo la costumbre de casarse entre primos. Y Abraham murió confiando en la fe en Dios que había aprendido de Melquisedec en las escuelas desaparecidas de Salem. La generación siguiente tuvo dificultades para comprender la historia de Melquisedec. En menos de 500 años, muchos consideraron todo el relato como un mito. Isaac conservó bastante bien las enseñanzas de su padre y fomentó el evangelio de la colonia de Salem, pero a Jacob le resultó más difícil captar el significado de estas tradiciones. José creía firmemente en Melquisedec y, debido principalmente a esto, sus hermanos lo consideraban como un soñador. Los honores que le concedieron a José en Egipto se debieron principalmente a la memoria de su bisabuelo Abraham.
A José le ofrecieron el mando militar de los ejércitos egipcios, pero como era un creyente tan firme en las tradiciones de Melquisedec y en las enseñanzas posteriores de Abraham e Isaac, eligió servir como administrador civil, creyendo que así podría trabajar mejor por el progreso del reino de los cielos. La enseñanza de Melquisedec fue plena y completa, pero los anales de estos tiempos parecieron imposibles y fantásticos a los sacerdotes hebreos posteriores, aunque muchos de ellos comprendieron en parte estas memorias, al menos hasta la época en que los documentos del Antiguo Testamento fueron redactados en masa en Babilonia. Lo que los escritos del Antiguo Testamento describen como conversaciones entre Abraham y Dios, eran en realidad entrevistas entre Abraham y Melquisedec. Los escribas posteriores consideraron que el término Melquisedec era sinónimo de Dios. El relato de los múltiples contactos de Abraham y Sara con el ángel del Señor se refiere a sus numerosas conversaciones con Melquisedec. Las narraciones hebreas sobre Isaac, Jacob y José son mucho más fiables que las que se refieren a Abraham, aunque también contienen muchas desviaciones de los hechos, unas alteraciones que los sacerdotes hebreos hicieron tanto intencionalmente como sin intención en la época de la compilación de estas historias durante la cautividad en Babilonia. Ketura no fue una esposa de Abraham, fue simplemente una concubina como Agar. Todas las propiedades de Abraham fueron heredadas por Isaac, el hijo de Sara, la esposa legal. Abraham no era tan viejo como lo indican los relatos, y su esposa era mucho más joven. Sus edades fueron cambiadas deliberadamente a fin de asegurar el supuesto nacimiento milagroso posterior de Isaac. El ego nacional de los judíos estaba enormemente deprimido debido a la cautividad en Babilonia. En su reacción contra su inferioridad nacional, oscilaron hacia el otro extremo del egotismo nacional y racial, desvirtuando y desnaturalizando sus tradiciones con el objeto de elevarse por encima de todas las razas como pueblo elegido de Dios. Por lo tanto corrigieron cuidadosamente todos sus documentos, para elevar a Abraham y a sus otros jefes nacionales muy por encima de todas las demás personas, sin exceptuar al mismo Melquisedec. Los escribas hebreos destruyeron pues todos los archivos que pudieron encontrar sobre aquellos tiempos trascendentales, conservando únicamente el relato del encuentro de Abraham con Melquisedec después de la batalla de Sidim, que según ellos hacía recaer un gran honor sobre Abraham. Y así, al perder de vista a Melquisedec, también perdieron de vista la enseñanza de este hijo de emergencia, en lo que se refiere a la misión espiritual del hijo donador prometido. Perdieron de vista la naturaleza de esta misión de una manera tan plena y completa, que muy pocos de sus descendientes pudieron o quisieron reconocer y recibir a Miguel, cuando éste apareció encarnado en la tierra tal como Maquiventa lo había predicho. Pero uno de los escritores del libro de los Hebreos comprendió la misión de Melquisedec, pues está escrito: este Melquisedec, sacerdote del Altísimo, era también un rey de paz, sin padre, ni madre, ni genealogía, sin comienzo de días ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este escritor identificó a Melquisedec como un modelo de la donación posterior de Miguel, afirmando que Jesús era un sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Aunque esta comparación no es del todo afortunada, es literalmente cierto que Cristo recibió el título provisional de Urantia a petición de los 12 síndicos Melquisedecs de servicio en la época de su donación en este mundo. 10. El estado actual de Maquiventa Melquisedec. Durante los años de la encarnación de Maquiventa, los síndicos Melquisedecs de Urantia ejercieron su actividad en número de 11. Cuando Maquiventa consideró que su misión como hijo de emergencia había terminado, señaló este hecho a sus 11 asociados, y estos prepararon inmediatamente la técnica por la cual sería liberado de la carne y restablecido a salvo en su estado original como Melquisedec. Al tercer día después de su desaparición de Salem, apareció entre sus 11 compañeros de misión en Urantia, y reanudó su carrera interrumpida como uno de los síndicos planetarios de la 606 de Satania.
Maki-Benta terminó su donación como criatura de carne y hueso de una manera tan brusca y repentina como la había empezado. Tanto su aparición como su partida no estuvieron acompañadas de ningún anuncio o demostración fuera de lo común. Su aparición en Urantia no estuvo marcada por un llamamiento a la resurrección ni por el final de una dispensación planetaria. La suya fue una donación de urgencia. Pero Maki-Benta no puso fin a su estancia en la similitud de los seres humanos hasta que no fue debidamente liberado por el padre Melquisedec, e informado de que su donación de emergencia había recibido la aprobación de Gabriel de Salvington, el jefe ejecutivo de Nevadón. Maki-Benta Melquisedec continuó tomándose un gran interés por los asuntos de los descendientes de los hombres que habían creído en sus enseñanzas mientras vivía en la carne. Pero los descendientes de Abraham a través de Isaac, que se casaron con los Keinitas, fueron el único linaje que continuó manteniendo durante mucho tiempo un concepto claro de las enseñanzas de Salem. Este mismo Melquisedec siguió colaborando durante los 19 siglos siguientes con numerosos profetas y videntes, esforzándose así por mantener vivas las verdades de Salem hasta que Miguel apareciera a su debido tiempo en la Tierra. Maki-Benta continuó como síndico planetario hasta la época del triunfo de Miguel en Urantia. Posteriormente se le destinó al servicio de Urantia en Jerusalén como uno de los 24 directores, y recientemente acaba de ser elevado a la categoría de embajador personal del Hijo Creador en Jerusalén, con el título de Príncipe Planetario Vicegerente de Urantia. Creemos que, mientras Urantia siga siendo un planeta habitado, Maki-Benta Melquisedec no volverá a ejercer plenamente los deberes de su orden de filiación, sino que seguirá siendo siempre, hablando en términos temporales, un ministro planetario representante de Cristo Miguel. Como su misión en Urantia fue una donación de emergencia, los archivos no indican cuál podrá ser el futuro de Maki-Benta. Puede suceder que el cuerpo de los Melquisedecs de Nevadón haya sufrido la pérdida permanente de uno de sus miembros. Unas resoluciones recientes, transmitidas por los Altísimos de Edentia y confirmadas después por los ancianos de los días de Ugersa, sugieren enormemente que este Melquisedec donador está destinado a sustituir a Caligastia, el príncipe planetario caído. Si nuestras conjeturas a este respecto son correctas, es totalmente posible que Maki-Benta Melquisedec reaparezca en persona en Urantia y, de alguna manera modificada, reasuma las funciones del príncipe planetario destronado. O bien aparezca en la Tierra para ejercer su actividad como príncipe planetario vicegerente, representando a Cristo Miguel, que actualmente posee el título de príncipe planetario de Urantia. Aunque no está nada claro para nosotros cuál podrá ser el destino de Maki-Benta, sin embargo, unos acontecimientos que han tenido lugar muy recientemente sugieren poderosamente que las conjeturas anteriormente mencionadas no están probablemente muy lejos de la verdad. Comprendemos muy bien la manera en que, debido a su triunfo en Urantia, Miguel se volvió el sucesor de Caligastia y de Adán. La manera en que se convirtió en el príncipe planetario de la paz y en el segundo Adán. Y ahora observamos que a este Melquisedec se le confiere el título de príncipe planetario vicegerente de Urantia. ¿Será nombrado también hijo material vicegerente de Urantia? ¿O existe la posibilidad de que se produzca un acontecimiento inesperado y sin precedentes, como el regreso en algún momento al planeta de Adán y Eva o de algunos de sus descendientes, como representantes de Miguel y con los títulos de vicegerentes del segundo Adán de Urantia? Todas estas especulaciones, unidas a la certidumbre de que tanto los hijos magistrales como los hijos instructores trinitarios aparecerán en el futuro, conjuntamente con la promesa explícita del Hijo Creador de regresar algún día, convierten a Urantia en un planeta de incierto futuro y hacen que resulte una de las esferas más interesantes y fascinantes de todo el universo de Nevadón.
Es totalmente posible que en alguna época futura, cuando Urantia se aproxime a la era de luz y de vida, después de que se hayan juzgado finalmente los asuntos de la rebelión de Lucifer y de la secesión de Caligastia, podamos contemplar la presencia simultánea en Urantia de Maquiventa, Adán, Eva y Cristo Miguel, así como de un hijo magistral o incluso de los hijos instructores trinitarios. Nuestra orden ha tenido mucho tiempo la opinión de que la presencia de Maquiventa en el cuerpo de los 24 consejeros, los directores de Urantia en Jerusalén, es una prueba suficiente para justificar la creencia de que Maquiventa está destinado a seguir a los mortales de Urantia a través de todo el programa universal de progresión y de ascensión, incluso hasta el cuerpo paradisíaco de la finalidad. Sabemos que Adán y Eva están destinados a acompañar así a sus compañeros terrestres en la aventura hacia el paraíso cuando Urantia se haya establecido en la luz y la vida. Hace menos de 1000 años, este mismo Maquiventa Melquisedec, el antiguo sabio de Salem, estuvo presente de manera invisible en Urantia durante un periodo de 100 años, desempeñando sus funciones como gobernador general residente del planeta. Y si el sistema que se emplea actualmente para dirigir los asuntos planetarios continúa, deberá regresar para ocupar el mismo cargo en poco más de 1000 años. Esta es la historia de Maquiventa Melquisedec, uno de los personajes más extraordinarios que hayan estado jamás relacionados con la historia de Urantia, y una personalidad que puede estar destinada a jugar un papel importante en la experiencia futura de vuestro mundo irregular y poco común. Presentado por un Melquisedec de Nevadón.